Mi nombre es José Palacios Ramírez. Hace 56 años llegué aquí. Vinieron mis padres, me trajeron, yo tenía 8 años, tengo 64 actualmente. Y aquí estuve en una escuela que estaba en el lugar del comisariado ejidal, Justo Sierra. Y enfrente es la casa del maestro, todavía es casa del maestro, no se ha cambiado. En el lugar de que ahora está el comisariado ejidal, ahí estaba la escuela. Tengo fotos para sustentar. Nosotros, por órdenes del maestro, ve a llamar, ya es hora de entrada. Y con un fierro le dábamos a un cilindro de gas, tan, 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 y todos los alumnos venían, que eran cuando mucho unos 60 gentes para 2 grupos. Y bueno, pues aquí el camellón que le decimos eran habillas y todo era tierra. Las habillas son unos árboles gruesos, grandes, que crecen bastante, con espinas a los lados y dan unas ruedas como fruto, son unas ruedas que dan así. No se le ha sacado más de que servicio como para madera. Catres, camas, buró y todo es para carpintería. Tal vez me parece que a lo mejor tumbaron algunas y dejaron esas a propósito, las del medio, que fueron creciendo y yo ya los conocí muy gruesas y grandes. Teníamos el canto de las guacamayas, que les gusta comer ese fruto. Llegaban, reventaban las ruedas esas y sacaban la semillita, una semilla parecida a la haba. Y era el alimento. Por eso teníamos el canto de las guacamayas en todo ese lado. Pero estamos hablando ya hace 56 años. Pues aproximadamente serían unos 300 habitantes. ¿300 habitantes en 300, total o 400. 300 familias? No eran muchas familias. Aquí había unas 6 familias, ¿Y a 7 qué familias. se dedicaban esas familias? Al plátano, principalmente, esa es una zona platanera aquí, y a quebrar coquito de aceite, a sacar el coco de aceite. Aquí en el lugar donde estamos, ahí en la esquina, había una pequeña tienda de los Villanueva. Enfrente había otra pequeña tienda, pero más esta de aquí. Por lo regular no había lo suficiente, pero cada año, o sea, cada temporada de lluvias, todas las gentes de aquí ya estaban abasteciéndose de muchas cosas. Traían costaleras, un costal de galletas de animalito, traían latas de manteca, traían para pasar el tiempo de lluvias, porque aquí no había carros en tiempo de lluvia. Tiempo de secas venía un carro que le decíamos la corrida, porque estaba destapado de los lados, y luego eran bancas largas. Salía a las 7 de la mañana de Compostela y llegaba aquí como a las 2 o 3 de la tarde. Iba rumbo a Vallarta y pasaba por toda la avenida. Aquí le daba la vuelta y seguía su camino. Pero cuando caían las primeras lluvias, nomás llegaba hasta la puerta de la Lima. Y había que caminar para agarrar ese carro. Cuando ya llovía mucho, nomás llegaba a las varas. O ni a las varas. Entonces las gentes de aquí se abastecían de todo. De manteca, de lo que podían. Maíz y frijol aquí lo tenían. Lo demás lo traían. O si no, las 2 tienditas que habían. Precisamente yo hice mi tesis aquí en La Peñita y estoy hablando porque me tocó conocer el casco de la hacienda. El casco de la hacienda empezaba precisamente de aquí hacia allá. Aquí en La Peñita. Aquí en La Peñita.
De aquí, lo más alto que hay ahí estaba el casco de la hacienda. En lo alto, en la calle esa más alta, ahí estaba el casco de la hacienda. Y estaba ya en ese tiempo de 1936, ya estaba encargada una señora llamada María Camarena. Su esposo se apellidaba Camarena, ella era María Camarena, porque así era la costumbre. Todavía hay una calle que se llama María Camarena, que es la calle pasando el arroyo, esa se llama María Camarena. Ella fue la encargada de repartir en 1936, repartir las tierras, 200 tantos ejidatarios. Y estamos hablando de una extensión de cuánta tierra. 12.500 hectáreas, más o menos. 12.500 hectáreas entre 200 y pico. Sí, pero nada más fueron entregadas 20 hectáreas a cada uno. 20 hectáreas. 20 hectáreas nada más. El primer presidente ejidal, precisamente todavía vive una hija del primer presidente ejidal de aquí de Peñita de Jaltén. Él se llamó Gregorio García. Y por ahí está una señora llamada Teresa García, todavía vive. Aquí vive cerca de la avenida. Y cada que es ya elegido, pues ella ese día, pues la nombran y la presentan, pues que es la que preside, la que habla. Sin embargo, últimamente tenemos 562 ejidatarios. Tuvo elegido una aceptación de 44 ejidatarios, que fue la última votación que hubo. 44. Los últimos en entrar fueron Sí, 44. Cuando entraban poco a poco, esta vez fueron 44. Pero sí le puedo decir de cómo fue avanzando culturalmente la Peñita de Jaltén. Eso me interesa mucho. Primero, una escuela del mismo tipo que se hicieron en todo México. El tiempo seguramente de Miguel Alemán, posiblemente, que era el mismo tipo de escuelas que hay en todas partes, que muchas ya fueron desapareciendo, que consistía en una aula hacia un lado, hacia el lado derecho, otra aula hacia el lado izquierdo, en medio un pasillo, y luego al fondo, detrás, un techo, un corredor. 2 aulas nada más. Primeramente, la primera escuela fue fundada en el casco de la hacienda, la escuela Justo Sierra. Fue fundada por el profesor Jesús Neri Carrión, persona que todavía el año pasado se invitó al desfile aquí, a la Peñita de Jaltén. Todavía. El señor seguramente 94 años, seguramente, 93, 94 años. Él fue Jesús Neri Carrión el que fundó la escuela Justo Sierra. E hizo las gestiones para que se hiciera el edificio. A él le tocó inaugurarlo, entonces se fue. Y después, pues vino un profesor Gildardo, que sí, ya me tocó a mí ser su alumno, que se encargaba de los 2 grupos, primero y segundo. Después vino el profesor Anastasio Mendoza Pérez, que también yo fui alumno de él. Pero pues nomás había 2 grupos, por lo que tuvimos nosotros que emigrar a Compostela para hacer el tercero, cuarto, quinto, etc. El profesor Anastasio Mendoza, me parece, fue el que logró que se viniera aquí una misión cultural. Esa misión cultural que estuvo a cargo del profesor Ignacio Regalado, él se encargó de impulsar la cultura de la Peñita. De ahí hubo muchos sastres, de ahí hubo músicos, es más, se formaron un grupo musical llamado Los Happy, y estos lograron trascender y estuvieron por allá, no sé, en otros lados, tocando y bueno,
tuvieron su gloria de grandes músicos que ahora, bueno, ya tienen sus años. Y aquí todavía algunos están incrustados en algunos mariachis, pero gracias a la misión cultural. Aquí había un mariachi. Después de que de la misión cultural se formó un mariachi. Entonces ese mariachi pues era el que alegraba aquí. Un mariachi de gente de aquí. Se formó una orquesta, una banda orquesta y un mariachi que aparece. Pues la música era música de corrido, de gentes, pero nada de contrabandistas ni nada, ¿no? De gentes que morían en hazañas de salvar o de trabajar, de ayudar a alguna comunidad de que se destacaba. Esos eran los corridos que se daban. Aquí se dieron los corridos como el conejo, de algunas gentes por allá, del Tonino, de Zapotán, de aquel lado. Sí, en cuanto se hizo la carretera, en 1960, algo así, y 62, 63, algo así, no estoy exactamente, no tengo exactamente la fecha. Pero me tocó ver cómo se estaban tumbando árboles y cómo estaban acomodando la carretera. En cuanto ya estuvo la carretera, entonces empezamos a tener afluencia de mucha gente de los diferentes lugares. Fue cuando esto empezó a crecer. Y ahí fue cuando ya empezó diferentes culturas a llegar y ahorita eso ya es un mosaico nacional, ¿verdad? Porque hay de michoacanos, zacatecanos, de guanajuatenses y de Michoacán, de todas partes. A partir de que ya se hizo la carretera, entonces empiezan a venir diferentes gentes y más cuando se promocionó a Guayabitos como centro turístico. Nada más que en tiempo del licenciado Luis Echeverría Álvarez, esto tuvo un auge, pero el siguiente presidente ya no lo siguió y entonces se estancó como unos 40 años. Y hasta ahora, cuando ya le dieron el nombre de Riviera Nayarit, a Ney González. Ney González Sánchez. Fue cuando ya empezó, pero había estado estancado durante mucho tiempo. Aquí no había dinero, porque había un solo banco rural que después, con el tiempo, hubo. Pero pues no lo necesitábamos, porque comida en vastedad. No había modo de poder sacar el producto, ni el de plátano es muy difícil para sacarlo, menos el pescado. Así que nosotros íbamos a pescar, iba la gente a pescar, sacábamos nada más para la manutención, regalado. Como no había luz eléctrica ni agua potable, entonces cuando alguien mataba venado, por ejemplo, pues repartía la carne. Entonces, entre pocas familias, órale, pues no había un refrigerador para decir aquí vamos a guardar la carne que dura bastante tiempo, ¿no? Y entonces todo se hacía aquí, le llamábamos pionadas. Le llamábamos, yo como ya de 10, 12 años, pues ya entraba yo a las pionadas. Las pionadas era de hacer casas con el amigo que no tenía casa, se iban todos los mayores y nosotros a cargar agua y se iban todos a hacerle su casa de madera y de palma. La casa clásica de Nayarit. Y no le costaba nada al amigo ese. Pero con la condición de cuando se necesitara para otro, él también daba la mano. Por pionada estábamos trabajando aquí. Y de trueques. Tengo maíz, tengo frijol, no tienes eso, sí, ¿cuándo? Ahí te va esto, ahí te va aquello, 1 kilo de frijol, 1 kilo de maíz, tengo plátanos, A veces quedaban los carros que se subían al Cerro Vallejo a traer plátanos, los cargaban, pero caía un tormentón que no los dejaban salir después y quedaban atascados. Y venían y nos decían, ahí hay plátano para el que quiere. Nos traíamos 2, 3 racimos, pero no nos lo acabamos porque eran varias toneladas. Por eso decía, no había hambre aquí, que había pescado, había camarones, había cajos, había de todo. En esos tiempos nosotros aquí eran unas pocas casitas de palma.
Si acaso habían unas 4 casas, 5 casas de material, no había más. Y en donde tiene su casa, donde vivo, ahí era la orilla de la casa, ahí tengo sustentado con fotos que era la orilla. Y todo lo demás eran ordeñas. Y corrales, y aquí a los lados corrales donde tenían puercos, gallinas, donde tenían... Y los animales bajaban y se robaban. Los puercos se robaban la ladradera de perro, pero al día siguiente desapareció, ¿qué? Pues, rastros. ¿Por qué? Porque bajó un animal de uña y se llevó. Un animal de uña, ¿qué quiere decir? Un puma, un tigre, un leoncillo por ahí, porque no hay leones grandes, ¿eh? Entonces, a veces los mataban, a veces estaban cuidando y ahí, mira, sí, pero ya me había matado a mi becerro. Las onzas potrilleras, sobre todo, eran las que venían y estaban por acá. Y desde luego que ya actualmente ya no se ven esos. Ahorita está en la reserva del jaguar, precisamente en reserva para que ya no desaparezca, ¿eh? Pero ya nosotros ya no vemos todo lo que en esos tiempos veíamos. Las onzas eran muy esenciales. Me tocó ver un león que me tocó ver por casualidad, porque yo iba acompañando a mi padre y ese animal, como fue a tomar agua, pues se asustó igual que nosotros y tuvimos que verlo cerquitas, pero el animal, pues no acostumbrado a ver gente, pues corrió también, ¿verdad? O no estaba acostumbrado a matar, no sé. Total, tuvimos suerte nosotros. Y puercos, jabalíes, veíamos seguido y seguido comíamos los chicharroncitos y carne de los puercos, jabalíes, los tejones, y palomas y conejos y armadillos y todos esos animales. Aquí eran muy normal tenerlos para la comida. Ahora, tejones, quién sabe, porque ya no hay siembra de maíz, que es donde se arrimaban los tejones y donde se arrimaban los puercos jabalíes. Entonces se han ido remontando hacia el Cerro Vallejo. Actualmente, pues veremos de vez en cuando una guacamaya, porque en el campo de fútbol veteranos, al cual pertenezco yo como socio, el campo de fútbol veteranos, ahí hay todavía villas y ahí llegan alguna que otra guacamaya, que es donde está reservada la sabilla. Animales, pues ya onzas potrilleras, pues quién sabe, ya lo vemos menos también. Así de que eso es lo que se han alejado. Uno porque pues los hombres, las gentes, los cazadores, pues se lo han acabado. El venado se ha retirado bastante, también ya casi no lo vemos. Seguramente está remontado, ¿no? Ha de haber, pero aquí ya no. Aquí los caimanes, cocodrilos, esos sí los veíamos, ¿eh? Y los seguimos viendo, ¿eh? Remontándonos otra vez cuando yo estaba chico, había una fiesta y todos los niños éramos invitados a esa fiesta, a la piñata, pero a más éramos unos 40, 60 niños, cuando mucho, no éramos muchos. Éramos 2 grupos, entonces no había muchos niños. Todos éramos invitados. Cuando había algún problema, todos los habitantes se unían para resolver el problema de la persona. Cuando había un deceso, cuando alguien moría, todo el pueblo estaba ahí. Así que entre todos ayudándose para hacer el ruedo, entre todos ayudándose para meter el agua, porque hicieron intentos de meter el agua potable. Hubo una red antigua de agua potable. Pero luego se viene la detonación, ¿verdad? de fideicomiso, entonces ya tuvimos todo, hasta calles empedradas y todo. Aquí había muchos valores universales. La familia estaba unida. Los valores estaban por la religión, porque teníamos una iglesia chiquita ahí, hecha por los habitantes. Y entonces pues éramos la gente muy católica y tenía muchos valores que se han estado perdiendo conforme va pasando el tiempo, porque en ese tiempo era poca importancia que se le daba a la tierra y al producto. Ya hoy hasta 1 centímetro de tierra, hasta por 1 metro de tierra se están matando.
cosa que en ese tiempo no sucedía. Aquí lo que importaba era la vida, era el cariño de familia, y actualmente no, cambió bastante. Pero también quiero hacer hincapié en que de aquellos habitantes, pues uno de ellos todavía existe, mi madre, que tiene 97 años, cumplidos el día 2 de julio. Entonces ella, que llegó conmigo, que me trajo a mí de 8 o 10 años, todavía vive ella. Y como ella, pues han de vivir otros 2, 3 por ahí. O sea que de aquellas gentes que tenían sus valores y que pudieron inculcarle a sus hijos, y que sus hijos no todos aprovechamos en el estudio. De aquí fuimos nosotros como unas 10 niños a estudiar fuera, y pues se me hace que de los 10 no todos aprovechamos el estudio, ¿eh? Y volvimos a la comunidad, porque yo soy de Compostela, de allá venimos. Entonces a Compostela me fui a estudiar, y por eso yo creo que o no nos inculcaron muy bien los padres sus valores, o nosotros no los agarramos como debería de ser, ¿verdad? Sin embargo, mis amigos que actualmente hijos de ejidatarios yo los veo bien ubicados y con buenos valores y formando sus familias. Pues andan buscando la gente, buscando cómo sobrevivir, sobre todo en estos tiempos de crisis. Y aquí solamente por temporadas pueden tener. Así de que, como es por temporadas, entonces tenemos en Semana Santa mucha gente que se viene a trabajar. Es cuando tenemos trabajo. Y yo creo que donde hay trabajo permanente, donde hay más migración, y aquí nos hemos sostenido. Que aquí a Peñita de Jaltemba se está ya programando el malecón, y que también necesitamos darle mayor promoción a Peñita de Jaltemba, porque algunas gentes me han preguntado cuando yo voy a Guanajuato, voy a otros lugares, ¿y dónde vive? Yo les digo en Peñita de Jaltemba, no saben dónde. Pero si les digo Guayabitos, sí lo entienden. Ah, Guayabitos. Sin saber que esta es la cabecera del ejido, es Peñita de Jaltemba, y tanto Guayabitos como Los Ayalas, como Monteón, Chulavista y Villamorelos. Todo esto es parte del ejido. Peñita, que es la que debería de resaltar, ¿verdad? Y entonces, pues necesitamos darle más auge a Peñita de Jaltemba.